Buenas tardes a todos. En honor a la brevedad, vamos a empezar con la primera exposición de este primer panel, a cargo del doctor Rolando Gialdino, quien nos hablará del principio de progresividad y no regresividad en las reformas sociales. Buenas tardes, gracias al foro por la invitación y fundamentalmente a ustedes por su presencia. Hace ya un buen tiempo, el jurista constitucionalista francés Louis Favoreux enseñaba que una de las grandes encomiendas del derecho constitucional no era otra que poner en caja la actividad de los órganos políticos. Acomodar, sujetar esa actividad al molde constitucional, lo cual consistía en imponerle a esos órganos preceptivamente qué era lo que podían hacer, qué era lo que no debían hacer y qué era lo que sí debían hacer. Oportuno, creo, es hoy memorar esos mandatos en la medida en que estamos frente a un hueco, a un vacío, a un silencio, a la presencia de una ausencia en el lenguaje sartreano, pero la presencia de la ausencia de un protagonista para nada menor, sino mayor, insoslayable, perentorio, el Estado de Derecho. Vale decir, por vía de una aproximación muy simple, que quienes pretenden gobernar suponen que su autoridad es ilimitada e incluso puede ser hija del capricho y de la veleidad, y no, como debe ocurrir, compelida y marcada por el derecho, sobre todo el constitucional. Y de ahí, ante ese vacío, se dibujó en mí una suerte de metáfora. La República se había convertido en un terreno baldío, inculto, en el que cualquier gobernante podía plantar la especie que quisiera, arrojar la semilla que más le apeteciera. En suma, un campo abierto a toda simiente. Mas, en rigor, nada indicaba que la realidad fuese así, más allá del imaginario de algunos bastante afiebrados. Claro está, ese sueño, en rigor esa pesadilla, no ha hecho más que prevalecer y con intensidad creciente. Notoriamente en los tirios, pero no faltan tampoco en algunos troyanos. Es hora, entonces, insisto, de recordar siquiera brevemente algunos de esos principios que identifican, que dan perfil a nuestra Constitución Nacional. Pero es más, no a la Constitución Nacional, sino al bloque de constitucionalidad federal. Tengamos presente que la pirámide jurídica de la que hablábamos tradicionalmente, que esto es, de caras que concurrían en un punto, llamado vértice, esa imagen ha desaparecido, esa imagen ha trocado en una nueva geometría. Tenemos sí una pirámide, pero truncada, es decir, atravesada por un plano en el que se insertan la Constitución histórica y el corpus iuris de los tratados e instrumentos internacionales que tienen jerarquía constitucional, todos singularmente de derechos humanos. Recordatorio imprescindible, pues la Constitución Nacional prevé que senadores, diputados, Poder Ejecutivo, jueces, al asumir, deban prestar juramento de observar y hacer observar la Constitución Nacional. Y no será asunto, como dice el tango, de hoy una promesa y mañana, bueno. Hablemos entonces del principio de progresividad que emerge con todo vigor, con toda prestancia y entereza de dicho bloque de constitucionalidad federal. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención Americana sobre Derechos Humanos y, si ustedes quieren descender un pequeño escalón supralegal e infraconstitucional, el Protocolo de San Salvador. Pero,
Y esto es muy necesario subrayarlo. El punto no se queda solo en esto, que ya sería bastante. El principio de progresividad o no regresión, que es uno solo de sus aspectos, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, veda al legislador la posibilidad de adoptar medidas injustificadamente regresivas. Pero no es solo un principio arquitectónico del derecho internacional, sino que es un principio que emerge de las propias disposiciones de nuestra Constitución histórica, con notoria alusión al artículo 75, inciso 23. Más aún, agrega en Ledesma, toda norma, todo accionar gubernamental queda descalificado en la práctica ante un resultado regresivo en el goce efectivo de los derechos. La moneda de la progresividad exhibe, desde luego, como toda moneda, dos caras. Primero, establece claras obligaciones para los Estados parte del Pacto Internacional de Económicos y Sociales. ¿Con respecto a qué? A la plena efectividad de todos los derechos enunciados en ese instrumento. Esto impone, señaló la Corte en el caso Aquino, que ya lleva unos cuantos años de antigüedad, una obligación de proceder lo más expedita y eficazmente posible para lograr ese efectivo. Es una obligación de avanzar de manera concreta y constante, concreta y permanente. Un deber concreto y continuo de avanzar inexorablemente. Son palabras de Aquino tomadas del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y diría, si el deber de avanzar resulta concreto y continuo, y se trata de avanzar inexorablemente, algo estará inexorablemente prohibido. ¿Qué? Regresar, retroceder, dar marcha atrás, disminuir el grado de tutela del que goza un derecho, libertad o garantía en el orden jurídico nacional. Bien, gracias. Solo condiciones excepcionales que nunca he visto registradas en los anales del Comité de Naciones Unidas podrían justificar ese retroceso. Y cuidado, porque los argentinos ya hemos escuchado las voces del Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, curiosamente en 2018, cuando no solo nos indicó en qué habíamos regresado, sino también qué no debíamos hacer nunca más. Y así dijo, al paso que le recomendó, y esto viene, diría más que como anillo al dedo en estos momentos, ¿qué le recomendó a nuestro país? Aprobar e implementar el presupuesto nacional, haciendo todos los esfuerzos para evitar medidas regresivas y asegurando que el presupuesto contenga un enfoque de derechos humanos y de género. Abundan, por supuesto, los ejemplos del comité que ha censurado, criticado e indicado cómo debía reponerse lo que había sido regresado injustificadamente. Y allá damos también dos cosas. No solo tenemos el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Económicos, Sociales y Culturales, tenemos también el artículo 11, que reconoce a toda persona el derecho a una mejora continua de las condiciones de existencia, como le recordó la Corte Argentina en el caso Milone. Más todavía, paremos mientes en esto. El derecho internacional de los derechos humanos constitucionalizado ha modificado, ha invertido una presunción que ya lleva años, aquella que nos dice se presume que las normas jurídicas son válidas. El que quiere impugnarlas, que lo demuestre. Pues el derecho internacional, y lo dijo la Corte Suprema en más de una oportunidad, el derecho de los derechos humanos parte de una fuerte presunción contraria a la validez de las normas regresivas. ¿Y de dónde lo tomó? De la observación 18, derecho al trabajo del comité. ¿Sí? Bueno, déjeme entonces dos palabras. El prometido, pero embustero
taimado efecto derrame, parece haber pasado por alto que el desarrollo económico o humano es imposible sin el respeto de los derechos humanos, porque no va a ser precisamente con una población sumida en el temor permanente de la discontinuidad de la relación de trabajo, de la discontinuidad o salarios de hambre, que va a poder hacerse ese desarrollo. Voy a citar entonces, y ya termino, a un muy queridísimo Francisco. El neoliberalismo, leo, se reproduce a sí mismo, sin más, acudiendo al efecto derrame o goteo, como único camino para resolver los problemas sociales. No se advierte que el supuesto derrame no resuelve la inequidad, que es fuente de nuevas formas que amenazan el tejido social. La especulación financiera, con la ganancia fácil como fin fundamental, sigue causando estragos. La historia de los derechos humanos, mejor dicho, la historia de la violación de los derechos humanos tiende a repetirse. Se afirma que el ser humano es el único animal que puede tropezar 2 veces con la misma piedra. Pero creo que hay algo peor, que terminemos enamorándonos de esa piedra. Y ahora sí termino. Ha sido construido un sistema que considera el lucro como motor esencial del progreso económico, la concurrencia como ley suprema de la economía, la prosperidad privada de los medios de producción como un derecho absoluto, sin límites ni obligaciones sociales correspondientes. Este liberalismo, sin freno, conduce a la dictadura, conduce al imperialismo internacional del dinero. No hay mejor forma, mejor manera de reprobar tal abuso que recordando solemnemente, una vez más, que la economía está al servicio de la persona humana. Paulo VI, Populorum Progressio, 1967, párrafo 26. Y termino. Sigamos a Francisco y hagamos lío. Muchas gracias, doctor. Continuamos con la segunda exposición a cargo del doctor David Duarte por la Fundación Interdisciplinaria de Estudios del Derecho Social y del Trabajo, quien nos hablará de la flexibilidad laboral y el aumento del desempleo y la precarización. Bueno, buenas tardes. Agradezco al foro la invitación y la oportunidad que me da de intercambiar con ustedes algunas ideas y que realmente con tanta presencia y tanta gente que puede hablar también en este lugar, para mí es un privilegio estar y agradezco muchísimo esta oportunidad. El tema de la progresividad, la verdad que me dispara para decir muchas cosas. Voy a decir una sola breve. Es decir, hay un proyecto constitucional desde el preámbulo de 1853 que dice promover el bienestar general, y que la Corte ya desde 1940 viene diciendo que el camino para llegar al bienestar general es precisamente la justicia social. Y a partir de ahí es que uno puede pensar que el camino es hacia un solo lado. Y ese camino, hablar de flexibilidad, hablar de reforma laboral, de flexiseguridad o cualquier otra terminología que se utiliza y que se suele utilizar el neoliberalismo, es ponerle piedras al camino. Y ese camino obviamente es progresivo y avanza. Y eso es lo que nosotros estamos intentando de hacer, es avanzar. Hay interrupciones, como el golpe de Estado del 55, que rompe con una constitución, la Constitución Social del 49, y a partir de ahí hay un desandar que explota y estalla nuevamente con la recuperación de la democracia con Ilia,
donde aparece un código de trabajo, donde la prensa, los diarios, en su tapa decía ley antidespido, así se llamaba. Esa ley, 16.000 y pico, es vetada por Arturo Illia y es vetada el 19 de mayo de 1965. 19 de mayo de 1966. Esa fecha es clave para esto, para lo que voy a decir, porque un mes después Onganía hace un golpe de Estado. Pero la tapa de los diarios y el veto presidencial de esa ley, una ley laboral que es un resumen de 69 artículos, que su proyecto original era un código de trabajo para proteger a los trabajadores, y la presión de la UIA y la CEA, la Cámara Empresaria Argentina, hace que Arturo Illia la vete y deje nada más que 3 artículos. Así es como esa progresividad encuentra piedras. Y la otra piedra que encuentra es 24 de marzo de 1976. Por eso cuando hablamos de flexibilidad laboral, en Argentina podemos señalar puntos o hitos históricos para marcar los momentos en que nuestro país se le ha puesto piedra a ese progreso para lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Pero eso que nosotros lo tenemos como objetivo, hoy que nos convoca nuevamente esta idea de qué es lo que está pasando con la legislación laboral, qué es lo que quieren flexibilizar, qué es lo que quieren cambiar o, como dicen, modernizar, es nada más y nada menos lo que viene planteando el sector empresario desde principios del siglo XX. En la revista La Causa Laboral habíamos hecho una tapa donde marcábamos los hitos históricos desde las primeras legislaciones laborales y cómo la reacción del sector empresario frente a esto. Lamentablemente, la historia vuelve a repetirse, como dice el tango, y saltando, pero olímpicamente, sin pasar por la suspensión de los convenios colectivos de trabajo, la fijación del salario por decreto 21.476 y 21.307, 2 normas claves del golpe militar del 76, del cual Alfonsín utilizó hasta el año 88. Porque la derogación de la 21.307 se produce recién en el año 88, que es la primera ronda de paritarias abiertas. No sé si acordarán, finales del 88 y principios del 89, problema inflacionario, una inflación descomunal, histórica. Esa situación lleva al discurso a decir salariazo. Y ese salariazo empieza con la aberración más grande que hay en este país, que es el lanchon ticket y los tickets canastos. Decreto 1478 y 1479 de Carlos Saúl Menem. Esa aberración jurídica vuelve a la forestal. Vuelve al conflicto de 1915 que está reflejado en la película Quebracho, donde mueren obreros pidiendo que se pague con moneda de curso legal. 10 años de tratamiento legislativo y este Congreso, recién en 1926, saca la primera norma de protección del salario que dice páguese con moneda de curso legal. Y en el artículo 6 es el 136 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Por qué? Porque los estancieros eran las empresas tercerizadas que trabajaban para la forestal y acuñaban moneda. Y hoy vuelve nuevamente el tema de los beneficios sociales, que la Corte señaló, es inconstitucional, Pérez Condisco. ¿Por qué? Porque es contrario al convenio 95. ¿Por qué? Porque en el año 90 la Comisión de Expertos en Convenios y Recomendaciones le dice al gobierno argentino, señor, esto es contrario al convenio 95. No, señor, esto es de la seguridad social. Mire, nosotros no nos metemos con la seguridad social. El convenio 95 es trabajo. Si hay una contraprestación en el contrato, es salario. Y es salario. No inventemos nada raro. Y esto, obviamente, que hoy cuando se trae al debate, que se trae nuevamente esto, es para generar negocios. Para generar negocios de empresas privadas que imprimen como si fueran moneda. Pero este tema de generar negocio para la actividad privada se replica también en el fondo de cese.
El fondo de cese es nada más y nada menos para la creación de un fondo de capitales para el sistema financiero. Y aquí es donde viene el gran problema donde está atrapada la Argentina. Desde la Ley de Entidades Financieras de 1977 hasta la fecha, el sistema económico argentino está atrapado. Nosotros no salimos de allí ni de la maldita Trinidad. Como dice el economista Pett, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio y Fondo Monetario Internacional. Esa maldita Trinidad es la que fija las políticas económicas de los países. Desde ahí salen las ideas y desde ahí salen las cuestiones. Y cuando nosotros decimos, bueno, pero entonces la normativa laboral es para generar empleo. No. El empleo se genera con políticas macroeconómicas, pero si en esa macroeconomía está esa ley de entidades financieras, va a ser muy difícil. Por eso nosotros tenemos que pensar cuál es el proyecto constitucional que tenemos y las herramientas que tiene el derecho del trabajo para dar respuesta a esa finalidad de promover el bienestar general. Es un mandato constitucional. Nosotros, como abogados, somos responsables de hacer respetar nuestra Constitución. Por lo tanto, ese proyecto constitucional es el norte que nosotros tenemos que seguir. Y si queremos discutir una nueva ley laboral, tenemos que empezar con la 2744 del año 74. Ese es el piso de discusión, porque el golpe de Estado del 76 nos saca 100 artículos, donde saca la presencia sindical en el contrato individual de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que al no estar presente el sindicato en el contrato individual de trabajo, al no estar el Estado por el achicamiento y el gasto público, no hay empleados públicos que hagan poder de policía de trabajo, no hay nadie que controle en ese espacio. Y esto es la irregularidad de la no registración. Porque es muy fácil decir, bueno, si hay derecho y no lo cumplen, hay sanción. Pero si no tenemos derecho, bueno, sacamos el derecho, entonces ya no va a haber más incumplimiento y no va a haber más irregularidades en la registración. Claro, si no hay obligación de registrar. Pero esto es lo que a mí me parece que hay que salir a discutir nuevamente. Por eso digo que el piso de discusión es esa norma. Yo acá tenía algunos datos como para decir, porque digo, bueno, flexibilidad laboral empieza el 24 de marzo del 76. Y empieza y es en avanzada. Si hay una progresividad es precisamente esa regresión. Lo que hay es una regresividad. Y van buscando cada momento y por eso el piso de discusión siempre es más adelante. Nos corren el arco. Nos ponen en otra situación. No, señores, tenemos que empezar a discutir sobre las bases. Sobre la base que fue la Constitución del 49 y sobre las bases que fue la Ley 2744. Ese es el piso de discusión. Desde el punto de vista de la mujer, que muchas veces se habla y que se ha avanzado muchísimo sobre esto, cabe recordar que en el caso del despido de la mujer embarazada era estabilidad absoluta. Estabilidad y solo la mujer embarazada podía elegir volver a trabajo, además de una indemnización. Además, tenía tiempo para el cuidado. Había en el actual 198, el texto original, tenía también un espacio para el cuidado. Por eso vuelvo a insistir, el piso de discusión es ese. Y observemos cómo en los 90, empezando por esa aberración del decreto 1478-1479, del ancho antique y tique canasta, cómo evoluciona, porque tenemos dos normas ahí, reforma del Estado y emergencia económica. Pero inmediatamente después, 24028, 24013, ley de empleo, ley de accidente de trabajo, dos normas de flexibilidad laboral. ¿Y qué vemos en esa época? Vemos que empieza a incrementarse el desempleo. Y si uno ve los indicadores de esa época, que van del 95 al 2000, de un dígito pasamos a 2 dígitos. Producto de las normas de flexibilidad laboral de la década de los 90. Tenemos año 93, 9.3, año 94, 12.2, año 95, 16.6. ¿Qué aparecen ahí? Ley de flexibilidad laboral 24465, 4 modelos de contrato, aberración,
mujeres, discapacidad, excombatientes de Malvinas y jóvenes, pagándole de manera diferente. Discriminaba la norma. La 557, ley de pymes, disponibilidad colectiva, dejarle a la negociación colectiva la creación de un fondo de cese. El fondo de cese que viene instalado ya de la flexibilidad de las primeras normas. Y esa flexibilidad se plasma luego en la ley de quiebras, luego se plasma en sucesivas normas, ya se me acabó el tiempo, pero si uno observa norma por norma, van a encontrar que se incrementa el desempleo con las normas de flexibilidad laboral. Y la primera norma, 25.877, de ordenamiento de la legislación laboral, que ordena absolutamente todo, que deja sin efecto la ley Banelco, alias Banelco, a partir de esa norma en adelante, 2004, empieza a crecer el empleo y descender los índices de desempleo hasta el año 2015, que llegamos a 7.1. Pero a partir del 2016, que ya sabemos quién gobernó, hasta el 2019, nuevamente se incrementa. El Congreso le dice, volvamos a la duplicación, que cuando existió la duplicación de la indemnización por despido, el desempleo descendió. ¿Y qué hace Macri? 50 años después, porque es 19 de mayo de 2016, veta la ley. Y al vetarla, en su finalización, encontramos que termina su gobierno 9.1 de desempleo. Es decir, se incrementa el desempleo, se pierden puestos de trabajo como consecuencia de su política macroeconómica. La recuperación, pandemia, ya termino, perdón, disculpe. Pandemia, viene primero una ley de emergencia de diciembre del 2019. Sale inmediatamente un decreto, 34, vuelve la duplicación del despido. Una situación caótica, pandemia. Techina aprovecha, despide miles de trabajadores, gestionado por el quien hoy está en esto que no se sabe qué es, de recursos humanos. Y eso le responde con un DNU de 369, prohibición del despido. ¿Cómo termina esto? Termina precisamente con el descenso del desempleo. Es decir, cuanto más rigidez normativa, desciende el desempleo. Cuanto más flexibilidad, aumenta el desempleo. No tiene que ver la norma laboral, lo que tiene que ver es la política macroeconómica. Muchas gracias. Continuamos la tercera exposición a cargo del doctor Eduardo Montes por la Federación de Trabajadores de la Economía Social, que nos hablará de la protección de las personas trabajadoras, de la economía popular y la manda del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Bueno, buenas tardes, no soy un doctor, así que igual muchas gracias. Soy un laburante. En principio agradecer al foro y agradecer la palabra de primero quien me antecedió, los dos compañeros, y con dos visiones, con dos teorías y datos fuertes de esta realidad y de esta historia. Lo nuestro es más acción que teoría, así que les voy a pedir disculpas por tanta acción para que otros elaboren la teoría. En principio, ¿quiénes somos? ¿O qué intentamos ser y qué intentamos representar? La federación de la cual formo parte
Tiene una conformación de empresas recuperadas, trabajadores y trabajadoras rurales organizados en cooperativas. Tiene compañeras y compañeras del cuidado. Tiene áreas de salud, tiene áreas de juventud. En fin, lo que denominamos distintos frentes de masas. Y un poco me gustaría contar algunas cuestiones que tienen que ver más con algunas anécdotas que desembocan en algunas cuestiones mucho más concretas. Allá por el año 2004, en realidad en el 2002, 2003, en el barrio de La Boca, se decide ocupar una fábrica, los talleres gráficos Conforti, dando 16 meses de ocupación. Se consigue la ley de expropiación en la ciudad autónoma de Buenos Aires a través de la legislatura. En ese proceso se avanza y se conforma la cooperativa gráfica Patricios. Pero eso es un dato, pudimos poner la empresa en marcha, pero muy rápidamente cae una demanda penal sobre 16 trabajadores. Usurpación y abuso de confianza. Fuimos llevados a Comodoro Pi, a un juicio, donde recuerdo que testimonió, había un fiscal, una parte acusatoria. Se puede imaginar que para los laburantes, en principio, 2 años atrás, de casa al trabajo y del trabajo a casa, terminan en Comodoro Pi. Y estoy hablando de laburantes como tal. En esa audiencia, recuerdo que entra en la puerta principal, no dejaban entrar a muchos compañeros y compañeras, pero la puerta se empieza a mover y la patean. Y entra Nora Cortiñas, caminando, y se sienta. Y el dueño de la fábrica, de la empresa, dice: la señora que está ahí sentada con el sindicato y los trabajadores me robaron la empresa. ¿Qué hicimos los laburantes? Fuimos a cuestionar la propiedad privada, porque debía 2 años de sueldo, aguinaldo, vacaciones, aportes, y a través del gremio organizado pudimos recuperar la fuente del laburo. Me parece que eso tiene que ver con una cuestión específica. Primero, que organizados a través de nuestra organización gremial y con el respaldo, en ese momento estaba el gran compañero el compañero Ngaro Raimundo y el gringo Michetti, pudimos tener el respaldo de la organización gremial. Luego de recuperar la empresa, ¿qué dijimos nosotros? Dejémonos de hablar a nosotros mismos. Somos un grupo muy chico. Las empresas recuperadas, ubíquense en el año 2005. En la actualidad hay más de 380 empresas recuperadas, aproximadamente con unos 15.000 laburantes. Dijimos, dejémonos hablar a nosotros mismos y abramos la fábrica, al barrio. Y ahí se abrió una escuela que ya tiene 20 años. Es una escuela secundaria de reinserción donde van 500 pibes. Y seguimos abriendo la fábrica. Y tenemos un centro de salud comunitario. Y seguimos abriendo la fábrica y hay una radio. Y seguimos abriendo la fábrica y hay un estudio de televisión. Y sin querer o sin darnos cuenta, hicimos peronismo. Se llama la función social de la propiedad. Así que fuimos armando acción para luego verla en la teoría. Este es un pequeño ejemplo para nosotros de qué intentamos representar en nuestra federación. Y en eso es importante, creo, entender algunas cuestiones. Que no alcanza solamente con tener mayoría, y con perdón de esta honorable Cámara, de tener 2 o 3 diputados más o tener mayoría. Porque en el 2011 esta honorable Cámara modificó la ley de concursos y quiebras, adoptándole e imponiéndole y otorgando a los trabajadores mayores derechos.
Y eso pudo ser posible bajo 3 periodos de gobierno, obviamente que de Néstor y Cristina. En ese sentido, me parece importante decir lo siguiente. Esos procesos fueron acompañados por el Estado Nacional, con diferentes programas. Por ahí andaba el gran compañero Carlos Tomada. Desde ese ministerio se acompañó a los procesos de recuperación de empresas, desde el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo, Secretaría de Comercio. Y ahí teníamos 2 factores, el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Pero no teníamos algo, la justicia. La justicia nos mandaba a desalojar, nos cagaba a palo, nos reprimía, nos estigmatizaba y nos ponía causas penales. Eso hoy es mucho más difícil. Ustedes habrán notado que no hay proceso de recuperación de empresas, porque no hay un Estado que acompaña, no hay un poder legislativo que acompañe, y mucho menos la justicia. Entonces, ¿qué entendemos que debe suceder en un proyecto político hacia adelante? No solo entender que con los 2 ámbitos se obtiene poder popular, sino que tenemos que ir por la justicia. Es la gran también tarea que nos deberemos poner hacia adelante. Porque hay un montón de leyes que salieron de acá. La ley de Ramona, no sé si ustedes recuerdan, en el 2023 la compañera Saracho impulsó un reconocimiento a las compañeras, sobre todo compañeras de tarea de cuidado, que las reconocía como trabajadoras en los comedores comunitarios. Parece muy lejano, parecería que volver a imponer o tratar de imponer esta discusión estaríamos siendo más que estigmatizados. En esa discusión cultural que perdimos, donde nos tratan de planeros. Entonces, me parece que es bienvenido el foro, lo aplaudimos, agradecemos la invitación, que nos reconozcan como somos, laburantes. La condición de trabajador no te la da el patrón, te la da lo que vos haces. Y en ese sentido entendemos que solo habrá justicia cuando impere la justicia social en la Argentina. Muchas gracias. Gracias. Bueno, por último le damos la palabra a Julia Estrada, diputada de la Nación, quien nos hablará de las recetas neoliberales y las consecuencias sociales de la crisis. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación a este foro que me enorgullece, la verdad, formar parte. Soy una reciente diputada de este Congreso, así que hablo más por mi historia en el Centro de Economía Política Argentina y además por mi historia en el mundo sindical, por mi padre en la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución, y no tanto por mi rol legislativo, que ha sido muy reciente. Y quiero reconocer además el gran panel que van a tener a las 18 horas, digo bien, con compañeros del bloque de Unión por la Patria que están discutiendo muy en detalle la supuesta propuesta del gobierno nacional, porque tampoco es como el acuerdo comercial con Estados Unidos, tampoco sabemos bien en qué consiste. Yo quiero concentrarme en el modelo económico. Muy bien lo que dijeron aquí hace un minuto. Yo no sé de qué estamos hablando en términos de promoción del empleo, si estamos frente a un modelo económico de desindustrialización, destrucción del aparato productivo, pérdida de puestos de trabajo, sostenida e incluso ahora con cláusulas que podrían ser muy difíciles de remover si se firma este acuerdo con Estados Unidos. No hay reforma laboral que salve puestos de trabajo si la Argentina retrocede con un aparato productivo más primarizado. Quiero ser hasta incluso exagerada con la afirmación. Seguramente después viene el recorte y no me interesa que me tomen mal. Recórtenme y que la diputada Julia Estrada haya dicho un simplismo. Pero me parece que hay que remarcar con esta simplificación que estoy haciendo. ¿De qué creación de puestos de trabajo queremos hablar si la Argentina viene destruyendo las actividades económicas mayormente generadoras de puestos de trabajo desde que asumió Milei para acá? Y lo que sencillamente quiero hacer es traer algunos números
que me parece muy importante. Ustedes saben que la economía argentina entró formalmente en recesión. ¿Saben eso? Segundo trimestre que ya llevamos consecutivo de caída, 2 trimestres consecutivos es recesión. Hola, ¿qué tal? Estamos en recesión económica, discutiendo una reforma laboral que va a resolver los problemas estando en recesión. ¿Bien? Primera cuestión. En lo que va del año ya tenemos 5 meses de variación mensual negativa. Yo sé que esto les puede parecer un tecnicismo, pero el gobierno nacional, el gobierno de Milei, está muy preocupado porque las variaciones mensuales del EMAE, el estimador mensual de la actividad económica, les den positiva a pesar de que el acumulado le dé mal. Entonces permanentemente bombardean desde Twitter, desde los medios de comunicación oficiales, diciendo no, ustedes miren bien, cucas, la variación mensual está dando positiva, entonces en realidad estamos creciendo aunque el acumulado dé mal. Bueno, no, la variación está dando negativa en los últimos 5 meses, variación mensual negativa, es decir, no hay recuperación, no estamos viendo una recuperación. Va a haber un rebote de la actividad económica en torno al 3,9, el Fondo Monetario decía 4,5 este año, pero es un rebote. Me pongo nuevamente técnica, el promedio 2025 va a terminar un poquito más arriba que el promedio 2024 en el PBI, sencillamente por la inercia estadística de que eso genera un promedio más alto, pero no porque la economía argentina haya crecido. Y a mí me parece muy importante, si vamos a hablar de discusiones laborales, hablar de esto, ¿no? Y que nos involucremos, muchos aquí del mundo laboral, en estos temas. Quiero hablar ahora de los ganadores y perdedores y la generación de puestos de trabajo de las principales actividades económicas en la Argentina. Ustedes saben que las 3 actividades que crecieron desde que asumió el presidente en diciembre del 23 hasta la última fecha que tenemos del 2025, que es el mes de agosto, creció intermediación financiera, creció explotación de minas y canteras, minería, estrictamente minería de exportación, porque después los compañeros del sindicato minero siempre me hacen una aclaración que es muy importante. Ojo, porque canteras, por ejemplo, Olavarría, provincia de Buenos Aires, que es extracción de cal, está para atrás, porque está vinculada a la construcción. Así que ojo que minería es estrictamente la minería de exportación la que crece. Y el tercer rubro, ganadería, agricultura, caza y silvicultura, que tiene una comparación con el 23 que estamos haciendo, por ende da muy bien. Esas 3 actividades que crecen, que está muy bien que así sea y Argentina está bendecido por los recursos naturales, generan solamente el 9,2% del empleo registrado privado. Y son las únicas 3 actividades que generan expansión desde el 23 a hoy. Otras 3 actividades que voy a mencionar ahora, construcción que cayó 14,5 desde que asumió Milei, industria manufacturera que cayó 10% desde que asumió Milei y comercio mayorista minorista que cayó 5% desde que asumió Milei, generan el 44,7% del empleo registrado privado. Es así. Le gusta a quien le guste, le pese a quien le pese. Estas 3 actividades te motorizan el empleo. Si estas 3 actividades les va mal, no hay reforma laboral que te resuelva este sustrato o esta cuestión de fondo. ¿Bien? Habiendo dicho esto, en relación a la industria, quiero pasar a mencionar, nosotros publicamos el domingo, no sé si a muchos de aquí les llega, nuestro informe del CEPA que se llama Análisis de la Dinámica Laboral y Empresarial en base a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que hace una apertura de datos que considero que está bueno que lo miremos y que le demos incluso más vueltas, en relación a puestos de trabajo generados o destruidos por tamaño de empresa, ¿no? Y mira el tamaño de empresa según cantidad de trabajadores que tienen esas empresas. Miren, la conclusión es la siguiente. Desde noviembre del 23 hasta agosto del 2025, las empresas de más de 500 trabajadores, es una segmentación que hicimos nosotros, podemos mirar incluso una segmentación mayor. O sea, las empresas grandes, bien grandes, son las que explican el 68,15%, redondeamos, el 70% de la destrucción de puestos de trabajo en la era Milei. Explican 188.525 puestos de trabajo menos. En cambio, si miramos la otra parte de 500 para abajo, es decir, empresas que tienen menos de 500 trabajadores, donde hay medianas también adentro, explican sencillamente la otra parte, el 32% de la destrucción de puestos de trabajo. De 100, 1 de cada 3.
88.000 casos. Por ende, es para pensar qué es lo que está pasando en la Argentina de hoy, porque no están echando fuertemente esas empresas, a pesar de la tremenda crisis que están atravesando, y las que están echando son las empresas más grandes. No estoy haciendo juicio de valor, estoy describiendo. Las que están echando son las empresas más grandes. Y esas son las empresas que, a pesar de que Sturzenegger patalee, no quieren aplicar el fondo de cese. Porque evidentemente no tienen esta rotación, no tienen esta alta rotación. Bueno, no quiero hablar de rotación porque en los casos de las empresas grandes no necesariamente es rotación, es despido y ya. Pero no tienen esta circulación de gente porque se comprometen de otra forma con ese trabajador a quien además formaron durante mucho tiempo. Entonces, ahí hay algo para analizar de lo que pasa según tamaño de empresa en nuestra estructura empresarial argentina. Y quiero ir a la destrucción de empresas, ahora sí, porque estas son la destrucción de puestos de trabajo en empresas. Ahora vamos a las empresas que cierran, que es un dato diferente. Son las empresas que según la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, bueno, desaparecen. En los primeros 21 meses de la gestión de Milei, el 99,63% de los casos de cierre de empresas son menos de 500 trabajadores. O sea, la empresa que no puede más, que es la pyme o la pyme y la mediana, directamente en todo caso cierra más que despedir. Y tenemos en todo caso a la inversa, más de 500 trabajadores, este despido que se da mayormente en un 70% de los puestos generados. Obviamente los puestos de trabajo fundamentalmente en el mundo industrial, pero también en transporte, que es uno de los sectores afectados en la cadena de valor. Yo soy de las que piensa, y lo venimos haciendo en el CEPA, que hay que ponerle datos a nuestros análisis para que no sean sencillamente aseveraciones. Entonces, pasando en limpio, se destruyeron 19.164 empresas en lo que va de la gestión de Milei, mayormente más chicas, y se destruyeron 276.000 puestos de trabajo, mayormente de las empresas más grandes. ¿Bien? Esto en un contexto, no quiero ahondar, este es un encuentro laboral, pero no puedo dejar de decirlo, en donde la Argentina vuelve en una lógica de endeudamiento y dependencia financiera más fuerte. Yo lo he dicho muchas veces, el gobierno de Milei se ha basado en una sucesión de puentes financieros que no necesariamente fueron todos deuda, pero que mayormente fueron deuda, que le permitieron ir sosteniendo un tipo de cambio atrasado en torno a 1.000, lo definieron en el 2024, 1.100, terminó aumentando. Este año están 1.400, 1.500, va oscilando, pero que arranca con el blanqueo de capitales, 20.000 millones de dólares en octubre del año pasado, sigue con el Repurchasement Agreement, que hizo el Banco Central, deuda privada del Banco Central en enero 2025, sigue con préstamos de obligaciones negociables de empresas privadas sustanciosos, que fueron los que alimentaron de dólares el mercado libre de cambios, sigue con el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, que fueron 20.000 millones de dólares, de los cuales se depositaron 14.000 millones, que no pasó por el Congreso de la Nación, tuvo media sanción, un decreto de necesidad de urgencia lamentable, bloques republicanos apoyando esto y votando la media sanción del decreto de necesidad de urgencia, sigue con deuda en dólares como por ejemplo los Bonte, sigue con endeudamiento con organismos multilaterales por 6.000 millones de dólares, sigue con baja de retenciones, que en junio la baja temporaria explicaron una diferencia de 7.000 millones de dólares extra en liquidación, y la segunda baja de alícuota cero en octubre implicaron otros 7.000 millones de dólares extra de liquidación, y todo eso suma hasta ahí lo que he mencionado, 92.500 millones de dólares de financiación de cuenta corriente extra en un año, porque cuando arranqué con la enumeración arranqué por el blanqueo, y el blanqueo arrancó en agosto del 2024, o sea, prácticamente un poquito más de un año. Frente a este escenario, está claro que la financiación del modelo, que quizás a muchos argentinos no les pareció importante en la última elección, porque les pareció más importante la estabilidad económica, y no hago una valoración aquí, sencillamente digo que la estabilidad económica es algo que los argentinos valoraron, consideraron positivamente. Uno plantea siempre, es una estabilidad ficticia, no de verdad, es de mentira. No importa, muchos dijeron, no me importa que sea de mentira, no quiero un lunes negro, ¿lo vas a tener en 3 meses? Bueno, lo tendremos 3 meses, 6 meses, un año, ¿no? Esta es la discusión del modelo económico. Es un modelo económico que finalmente
va a terminar en una situación de crisis cambiaria cuando esos puentes de financiamiento desaparezcan. El menemismo duró 10 años. El 2001 recién cortó el chorro de financiamiento. Bueno, puede durar un tiempo esto. Ahora, lo que me parece que no podemos obviar en estas discusiones que son estructurales, en donde cambiamos legislación laboral, es en qué contexto lo hacemos. El Perón del 52 fue un Perón extremadamente pragmático. A mí me gustó el Perón del 52, quiero decir. Yo creo que las condiciones económicas van cambiando y uno lo que tiene que hacer es adaptarse y ser pragmático. Ahora, el Perón del 52 nunca renunció al modelo productivo de la industrialización y nunca renunció a la conquista de derechos, nunca retrocedió en términos del concepto de progresividad. ¿Bien? Acá es un contexto distinto. Lo digo porque, y esto también es importante plantearlo para los que somos peronistas, hay una lógica de estigmatización, comparte lo que decía Eduardo, no solo desde los libertarios hasta hacia los que defendemos esta legislación laboral que tanto nos ha costado, sino también de muchos que forman parte del espacio político, que se empiezan a identificar cada vez más con posturas, en algunos casos muy libertarias, en contra de esta legislación laboral por considerarla vieja, por considerarla vetusta, por considerarla una especie de status quo del cual hay que sacarse encima. Y yo no estoy de acuerdo, porque hay que ser pragmático, pero sin renunciar a los principios. Porque entonces, ¿de qué estamos hablando? En el nombre del pragmatismo damos vuelta a la legislación laboral que tanto ha costado construir. Es en el marco de un modelo productivo que tiene que volver a construirse en la Argentina, porque hoy se está destruyendo, en el cual podemos dar estas discusiones. De otra manera, sería muy hipócrita hacerlo en nombre del pragmatismo. Quiero cerrar con algo que le pregunté a Julio Cordero cuando estuvo aquí sentado. No sé si lo vieron a Julio Cordero. Le pregunté dos cosas. Primero, si consideraba un éxito o un fracaso la reforma laboral de la Ley Bases. Ustedes recordarán, no sé si ya lo habrán dicho, la Ley Bases incorpora el régimen de colaboradores. Se han generado unos 20.000 puestos de trabajo por el régimen de colaboradores. Le hice preguntas para que me precise, que no me contestó. Por ejemplo, ¿cuántos de estos colaboradores son finalmente unipersonales o cuántos son realmente empresas que tienen colaboradores? Porque esa sería una buena pregunta para hacer. No me la quisieron contestar, ¿no? Digo, para sacar algún análisis cuantitativo. Y la otra pregunta que le hice fue por el blanqueo. 16.700 son los puestos de trabajo blanqueados durante la vigencia del blanqueo. También que me precise lugares, es decir, sectores de actividad y demás. Nada de eso contestó. Pero le pregunté si consideraba un éxito o un fracaso y no pudo contestar. El dato político es que no pudo decir que fue un éxito. Este secretario de Empleo, al cual lo puse entre la espada y la pared, le dije, ¿es un éxito o un fracaso? Que vino además a proponer que viene en la segunda parte de la reforma laboral, lo dijo acá. No pudo decir que fue un éxito. Obviamente no dijo que fue un fracaso porque si no, no podría explicar su rol en la gestión. Pero no lo pudo decir. De hecho, me puso a hablar de los cimientos, de la construcción de una casa, de una platea. Bueno, después vean el recorte. Y la segunda pregunta que le hice es por qué lleva 14 meses Cordero sin homologar la paritaria siderúrgica, rama 21. 14 meses, ustedes saben que es el representante del Grupo Techín. Y básicamente me contestó, ustedes van a encontrar que los números paritarios tienen que contemplar específicamente a la empresa que más lo necesita por sus trabajadores en la región del país más desfavorecida. Es decir, yo le pregunté por la empresa, específicamente Siderca, Tubo Sin Costura, Campana, porque además estaba hablando de esa empresa, y me termina contestando por una provincia muy desfavorecida en el último rincón del país. Este es el objetivo, ¿no? Que entonces la discusión por rama que permite que muchos compañeros metalúrgicos que trabajan en empresas de mayor productividad, de Techín, de Asindar, sean parte de una discusión de la misma forma que lo es parte un trabajador en una metalúrgica en el norte de la Argentina con menores posibilidades o menor poder relativo y que todos ellos formen parte de la misma discusión genérica de convenio que es la rama 17 y sobre eso se monte la rama 21 para pedir más cosas, ¿no? Entre otras cosas vinculadas a la productividad, que ya existe esa discusión, bono de fin de año, en fin. Bueno, no, lo que me contesta es Techín debería aplicar la norma más baja, que es la de la peor empresa a la que peor le va.
Por ende, me contestó con sus principios, que es la negociación por empresa, lo que quieren hacer. Para cerrar 2 ideas, perdón, ya cierro. Esta es una avanzada en contra de los derechos laborales. Esto no significa que nosotros podamos discutir cómo adaptamos algunos convenios, cómo pensamos la incorporación de la tecnología. Es algo que muchos sindicatos ya están haciendo, no es algo que no se haga. Pero es cierto que uno puede darle una mirada nacional, yo comparto. Sin embargo, este es un avance netamente en contra de los derechos laborales. Y otra cosa más. Acá hay un mundo empresarial organizado en cámaras que también está siendo amenazado y al que también hay que convocar. Yo personalmente intento hacerlo, ¿no? Sturzenegger, también en la Comisión de Legislación del Trabajo que preside TETAS, se intentó avanzar en la eliminación de la contribución solidaria no solamente hacia los sindicatos, sino hacia las cámaras. Hacia las cámaras. ¿Por qué? Porque están yendo contra el modelo tripartito del peronismo, de la negociación colectiva por excelencia, que es la discusión Estado, sindicatos, empresarios. Como les molesta que la CAME finalmente insista con que se homologue, aunque sea una paritaria fea, la de comercio, es fea la paritaria de comercio, pero va la CAME e insiste, che, homologame la paritaria. Y Petovelo dice, pero yo no voy a homologar esto. ¿Cómo puede ser que la CAME me insista con homologar esta paritaria? Bueno, entonces también hay que romper la CAME. Ese es el razonamiento que hacen en el gobierno. Ojo, porque es contra el mundo sindical y también es contra la organización empresarial en cámaras, porque finalmente lo que les molesta es el modelo que armó Perón de la organización de la negociación colectiva en términos tripartitos. Y eso es lo que hay que defender. Y eso es lo que hay que defender. Muchas gracias. Bueno, gracias a los exponentes. Continuamos en este espacio con el tercer panel, acá dentro del foro de la defensa del derecho del trabajo y la seguridad social. Invitamos a que se acerquen. Gracias.